Ok, bien. Muy buenas noches, hermanos. Pues iniciamos hoy con un tema más de el curso de Apologética Católica 1. Hoy con el tema que están viendo ahí en pantalla, falsa misericordia. Hoy Wally no nos puede acompañar. Vamos a ver, no vamos a hacer toda la introducción que Wilder comúnmente les facilita. Pero sí vamos a iniciar como debe ser, con una pequeña oración, para poner en manos del Señor este tema, para que se hable lo que Él quiere y para que sea de crecimiento para todos nosotros, que es la visión de este curso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos de manera virtual como iglesia. Como dice tu palabra, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estás tú con nosotros. Así lo dices en el Evangelio de San Mateo. Te queremos dar gracias por esta oportunidad, Señor, de poder formarnos más en la fe. No para pelear, no para buscar humillar al otro, sino para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer las bases de nuestra fe, para entender un poco más allá de por qué creemos lo que creemos. Y, si es tu voluntad, pues en algún momento hablarles de la verdad tuya, de tu iglesia, a aquellos que se han alejado, que se han dejado engañar y confundir por otras personas, o simplemente pues aquellas que se han alejado de tu iglesia por resentimiento, por dolor, por ignorancia, qué sé yo. Si tenemos la oportunidad y es tu voluntad de poder acercar a alguien, pues bendito seas, Señor. Pero principalmente queremos fortalecer nuestra fe, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por oportunidad nueva que nos das, por darnos un día más donde podemos respirar, donde podemos ver las cosas hermosas que tú nos regalas día a día, por la familia, por nuestra vida. Virgencita hermosa, preciosa, madrecita linda, sigue intercediendo por cada una de las personas que estamos aquí reunidas y por este curso, por este ministerio, para que cada día más podamos seguir llevando a las personas a los pies de tu Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver. El tema que nos atañe hoy es falsa misericordia. Vamos a ver qué es falsa misericordia. Y es que hoy en día en la iglesia, la falsa misericordia está latente. Y el problema de esta falsa misericordia, como lo vamos a ver más adelante, es que es como un lobo vestido de cordero. Y va engañando a la gente dentro de la iglesia. Este es un tema que es fundamental, es un tema intraeclesia. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tema no para abordarlo con nuestros hermanos no católicos, no, para abordarlo con los hermanos católicos. Es increíble, pero desgraciadamente hemos llegado a tal punto de que tenemos que defender la iglesia de los mismos católicos. ¿Verdad? Porque quieren cambiar la doctrina, porque en nombre de un falso amor, de una serie de falacias y mentiras, están tan confundidos que confunden la misericordia con alcahuetería, ¿no? Recordemos que Dios es amor, 1 Juan 4:8, eso es totalmente cierto, Dios es amor, pero Dios también es un juez. El juez que se habla en el Antiguo Testamento, Dios es un juez misericordioso, un juez amoroso, pero es juez. Y hemos olvidado esta parte. Pruebas hay grandes, por ejemplo, en, en la iglesia alemana que está en una crisis seria y cada vez se agrava más esta crisis. Promulgan mucho esta realidad que está afrontando la iglesia hoy de la falsa misericordia. Y entonces dicen es que la bendición a las parejas homosexuales, ¿verdad? La iglesia alemana está en pro de esto y lo va a hacer. No le importa que el Vaticano le diga que no. Y lo hacen con ese afán y esa falsa misericordia de hay que acoger a todos, ¿no? Y que ellos también reciben el amor de Dios y que tenemos que bendecirlos, etc. Entonces,
Esta falsa misericordia está muy arraigada dentro de la iglesia. Y no crean que está ya larguito en Alemania, no. Hay personas dentro de la iglesia aquí en Costa Rica que promulgan esta falsa misericordia. Están tan confundidos que muestran un Jesús sin doctrina, un Jesús que pareciera más bien un poquillo como alcahueta, ¿no? Donde no, quitemos la ley, el amor es lo primero, ¿no? El amor va de la mano con su justicia, el amor va de la mano con su doctrina, no podemos separar la parte pastoral de su doctrina, no se puede separar, ¿verdad? Y hay personas dentro de la iglesia que quieren hacer esta separación, ¿no? Y ver la parte pastoral de acompañamiento, ¿verdad? Sí, pero la doctrina déjela ahí, es como dejemos la ley ahí, ¿verdad? No se puede separar. Entonces, es una nueva forma de ataque que el demonio ha querido hacer hacia adentro de la iglesia y a veces hacer apologética, explicación de la fe hacia adentro de la iglesia con los mismos católicos es más difícil que con los hermanos no católicos. Parece mentira, ¿verdad? Pero te tachan de fariseo, te tachan de legalista, te tachan de una serie de cosas simplemente porque enseñas la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces es un gran reto. Monseñor Charles Chaput decía esta frase, y con esto vamos iniciando, una estrategia pastoral, lo que yo les decía ahora, una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa porque es falsa. Y es precisamente esto que se ha venido vendiendo dentro de la iglesia. El acompañamiento pastoral, entre comillas, pero este acompañamiento pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad es falsa, dice el Monseñor Charles Chaput. San Agustín lo dice más claro todavía. San Agustín dice, la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Vean qué impresionante lo que dice San Agustín, que es algo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es cierto que la verdad tiene que ser dicha con amor. No es lo mismo hablarle de la fe a una persona que ha estado en la iglesia durante 20 años que hablarle de la fe y de la doctrina de la iglesia a una persona que viene entrando, ¿verdad? Que viene con su corazón herido, lleno de lesiones, buscando sanar su corazón, su alma. No puedes derrocharle encima toda la doctrina de un solo, ¿no? Es como a los bebés, hay que ir dándole primero Herbert y después ahí va masticando. Es cierto, no puedes tirarle todo de un solo, ¿verdad? Porque vienen insertándose en la iglesia, como pues un ejemplo. Pero bueno, entonces esta verdad tiene que ser dicha con amor, poco a poco, como una caricia, ¿no? Y ir infernando. Pero el amor nunca puede impedir que esa verdad sea dicha. Entonces, no digo esto porque se enoja, no digo esto porque se va a sentir excluido. No, es que, o sea, el acto homosexual es pecado, punto. Y hay que decirlo como es, el acto homosexual es pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona claramente que a la persona homosexual tiene un intrínsecamente desordenado, tiene un acto, una actitud, un comportamiento intrínsecamente desordenado. Ahora, que hay que acogerlo con amor y respeto, sí, porque Dios ama a la persona, pero su comportamiento, su acto es un pecado, punto. O sea, no podemos, en nombre del amor, impedir decir esta verdad. Pero entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es la misericordia? Porque hemos hablado y se habla mucho de la misericordia y de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Bien, la palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del latín. Miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. ¿Eh? Un corazón compasivo. Un corazón que se une a aquel que sufre y se compadece de él. Eso es la misericordia, ¿no? Un corazón compasivo, como el del Señor Jesús, cuando en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 y siguientes, con la mujer adúltera, ¿no?
le dice a todos, bueno, quien se libre de pecado tiene la primera piedra. Y todo el mundo se fue. Y el Señor tiene esa compasión con esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaron? No están, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Ahí se ve la compasión del Señor Jesús, ese corazón compasivo, esa misericordia, ¿no? Yo tampoco te condeno. Pero ojo, ojo que le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Amor más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Eso es algo que hay que entender, mis queridos hermanos. El amor del Señor es más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea a Él no muera, mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Entonces, vamos a ver, no podemos obviar esa realidad. El amor del Señor, 1 Juan 4:8, Dios es amor. El amor del Señor es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado. El Señor se entregó a sí mismo para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y eso, bueno, no hay quien pueda negar ese amor del Señor. No hay quien pueda negar eso. No hay quien pueda decir y vamos a ver, y cuestionar el amor del Señor hacia nosotros. Y que nos ama tanto que quiere que cada uno y todos y cada uno de nosotros nos salvemos. Eso es una realidad, ¿no? Pero, bueno, perdón, y prueba de ella es que tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que podríamos decir que la parábola de misericordia por excelencia, ¿no? Donde había un hijo, pues, muchos, ya todos se saben esta cita bíblica de Lucas 15, del capítulo 11 al 32 y siguientes, donde aquel hijo que le dice, dame la parte que me corresponde, se va y esa persona despilfarra, hace desórdenes con el dinero y después se queda sin nada, ¿no? Se queda sin nada y esta persona entonces termina comiendo con los cerdos. Es más, la cita dice, los cerdos comen mejor que yo. Y yo tenía ya con mi padre todo, ¿no? Y entonces él tiene ese temor de regresar al padre y cómo me va a recibir y qué va a hacer conmigo. ¿Me va a rechazar? Al final decide irse para donde el padre eh, llega y el padre simplemente donde lo ve, lo recibe, lo ama y dice, pues alisten la mejor banquete porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, ¿no? Eh, y él venía culpable, él venía sintiéndose mal, él inclusive el hijo pródigo podemos decir que no se perdonaba a sí mismo y el padre no ve nada de eso, no ve nada de lo que hizo, simplemente dice, ha vuelto y lo recibo aquí con un banquete. Ya lo que hizo se le olvida. El Señor es olvidadizo, muy olvidadizo, y todo lo malo que usted ha hecho se le olvida. Simplemente está feliz de que hayas regresado a casa, de que hayas regresado a estar con Él. Así es el Señor, y eso es lo que refleja la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Entonces, esa es la misericordia de Dios. A aquel que toma acción, y es que aquí es donde está la diferencia, aquel que toma acción, que se da cuenta de su miseria, dice, yo necesito del Señor. Como dice en el capítulo 6 de San Juan Pedro, cuando el Señor le dice, ¿y ustedes también se van a ir? Después de que todos los que lo seguían se habían ido, en el discurso eucarístico que él da. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es eso, es darse cuenta que ¿a dónde he ido? ¿Qué hice? ¿Por qué me fui? Si solo el Señor, solo Jesús tiene palabras de vida eterna, ¿por qué me fui de Él? ¿Verdad? Entonces me acerco de nuevo, muy apropiado para estas fechas, ¿no? Aprovechemos para ir a la confesión, para confesarnos, hacer una verdadera confesión. Y regreso a Él, y digo, Padre, he pecado, Señor, te he sido infiel, he fallado. Y Él simplemente, como el Padre, el Hijo pródigo, te recibe, te abraza y dice, vamos a hacer una fiesta porque has regresado aquí conmigo. Eso es la misericordia de Dios. Eso es el amor grande que el Señor tiene, ¿no?
Perdona nuestros pecados, nos purifica y nos pone senderos de santidad ante nuestros pies. Salmo 25, 4:12, Salmo 85, 7:11. En estos salmos hay algo muy importante, dice, nos pone senderos de santidad ante nuestros pies. Y es que es muy parecido a lo de la adúltera, ¿no? El Señor dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces, el Señor perdona nuestros pecados, nos purifica, pero también nos dice cuál es ese camino que debemos seguir. Eso es ese sendero de santidad que pone sobre nuestros pies para que nosotros caminemos por ahí. Y es muy sencillo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor Jesús es el camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? El camino de Jesús. Pero a veces, entonces, queremos hacer un jueguito de que el que reza y peca empata. Eso no existe. Esa frase, olvídenla, ¿no? Eso no es así. Así no funciona la confesión y así no funciona el ser cristiano. Entonces, el Señor perdona nuestros pecados, nos purifica, pero nos pone senderos de santidad por los que tenemos que caminar. San Juan Pablo II dice lo siguiente: es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad, dice San Juan Pablo II. Y es que es esa misericordia de Dios a la que tenemos que transmitir al mundo. Hay muchas personas que hoy en día usted le dice, Dios es tu papá, y el concepto que tiene papá es ese papá que borracho, ese papá que me dejó abandonado, ese papá que me agredía. Entonces jamás, ¿cómo voy a? Dios es papá, pues digo, si con el que tengo ya me basta y me sobra, no quiero un papá más. Bueno, el transmitir la misericordia de Dios es poder enseñarle a aquel, no enseñarle, es cambiarle a aquel su idea que tiene de Dios y mostrarle la realidad de Dios, ¿no? Es mostrar la realidad de Dios, no la idea que nosotros tenemos que Dios. Y eso es parte de mostrar esa misericordia del Señor. ¿Dios es amor? Claro que Dios es amor. Tenemos varias citas. Primera Juan 4:8 que las comentaba. San Juan 15:13 donde el Señor dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y eso es el Señor, como la foto que vemos ahí, el buen pastor, ¿no? Él dio la vida por sus amigos. Él dio todo su ser, todo, hasta su última gota por nosotros. Tenemos otra cita, San Lucas 15:9, Tito 3:5, San Juan 3:16, que ya la citamos también ahora. Y eso fue el Señor. El Señor da hasta la última gota por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna. Y sigue dándose a nosotros, aun y cuando nosotros en tantas ocasiones le damos la espalda. Sigue dándose. Él no solo murió, sino que se quedó aquí en el sacramento de la Eucaristía. Y tenemos el honor diariamente de hacernos uno con Él cuando vamos a la Eucaristía. Es algo impresionante. Es donde se muestra el amor de Él hacia nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, y aquí son pocas citas, tenemos más citas todavía que podríamos ver, donde se habla de Dios amor, Dios misericordia. Pero, y esta cita es importante que la marquen por ahí. Esta es una cita fundamental de este tema y también es una cita fundamental para nuestra vida, porque a veces se nos olvida. San Pablo nos recuerda algo en Romanos 6:15. Dice, entonces, ¿qué? Si ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia, ¿podremos pecar? De ningún modo. ¿Mm? Esta es una frase de San Pablo totalmente contra esa falsa misericordia. ¿Mm? Ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia. Perfecto. Ya no estamos bajo las 600 y resto de leyes que tenían los judíos, ¿no? Estamos bajo la gracia del Señor. Para que todo el que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. ¿Pero podremos pecar? No, de ningún modo. No, estar bajo la gracia, no bajo la ley, no es un permiso para pecar, porque como Dios es amor, entonces me perdona todo. No, esa no es
el sentido del Evangelio. Y San Pablo lo recuerda aquí en Romanos 6:15. ¿Eh? Entonces, ¿podríamos pecar? De ningún modo. De ningún modo. Ahora bien, ¿qué es la falsa misericordia? Y aquí está la figura que yo les decía, ¿no? Es el lobo con piel de cordero, que nos enseña algo como si fuera bueno, pero no lo es. ¿Qué es la falsa misericordia? Bueno, la falsa misericordia es la tentación del demonio viene disfrazada de misericordia. Y es así, y es así. La tentación del demonio muchas veces viene disfrazada de misericordia. El sentimentalismo, el hedonismo, el individualismo, el relativismo. Sentimentalismo es cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, muchas veces irracionales. Donde nos vamos, por ejemplo, a la Iglesia Católica porque decimos, no, es que ahí no siento nada. En cambio, en el culto tal siento tan lindo que me pongo a llorar. Sentimentalismo. Eso no el sentimentalismo no nos lleva a Cristo. ¿Eh? El hedonismo, que por aquí estuvimos hablando sobre el hedonismo, que es el placer como fin último del ser humano. El placer por placer, no me importa quién dañe, no, lo que quiero es ser feliz a costa de, porque lo que quiero es placer. El individualismo, que me importo yo, segundo yo y tercero yo y si hay espacio solo para mí, ¿verdad? Y el relativismo, que es algo muy peligroso que Benedicto XVI lo había dicho, que ya se estaba insertando en la iglesia durante el pontificado de Benedicto XVI, decía esto del relativismo, ¿no? De que todo es verdad, depende de donde se mire. Entonces, bueno, usted cree esto, yo creo lo otro, pero no importa. Cada quien que crea lo que quiera, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces, no importa, usted crea lo que quiera y yo también, mientras nos respetemos. Eso no es cristiano, hermanos. Eso no es misericordia. Eso es una falsa misericordia. O sea, hay una verdad, punto. Hay una verdad. Entonces, no es que no importe lo que usted crea y yo creo, y entonces sí, cada quien y nos respetemos. No, claro que hay que respetar, ojo. Yo no estoy diciendo que no hay que respetar, claro que hay que respetar al otro, pero no podemos aceptar lo que diga como verdad, si está contrario a la doctrina de Cristo. Así de sencillo. Entonces, no puedo decir, bueno, está bien que crea eso y no importa, no, sí importa. Y si existe la posibilidad, como dice 1 Pedro 3:15, si nos piden razón de nuestra esperanza, hay que decirle a aquel que nos está consultando, aquel que quiere escuchar, hay que decirle la verdad de Cristo, aun y cuando esté en contra de lo que él cree. Pero a veces ahora con una falsa misericordia, no, no, está bien que él crea eso, ¿verdad? Está bien. Bueno, aquí hemos dicho cómo respetar a los hermanos no católicos, por ejemplo, y bien, hay que respetarlos y todos, pero no vamos a aceptar lo que ellos piensan. Se las aceptamos, pero no las podemos respetar, no las podemos aceptar. Porque no es la verdad. Ah, sí, Irwin, está bien, pero por lo menos alaban al Señor, están bien. No, no están bien. No están bien. Y es que ahí es donde hemos ido cayendo poco a poco en esa falsa misericordia. Que están alabando al Señor, sí, sí, eso está bien, pero ellos no están bien porque no están en la iglesia de Cristo, están enseñando, están en una doctrina que no es la de Cristo. Es parcialmente la verdad. Tienen rasgos de verdad, pero no es la verdad completa. Entonces, obviamente hay que respetarla, pero si alguno de ellos nos pide en razón de nuestra fe, hay que decirla. Puede que no le guste, pero si no le gusta, no me pregunte, como diría uno. Si no le gusta, no me pregunte. Pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. El hombre no acepta la ofensa que se le hace a Dios con la maldad y crea una misericordia falsa, en la cual la maldad y el pecado no son absolutos que ofenden a Dios, sino que son relativamente aceptables si examinamos sus causas. Vean, hermanos, esta número 3 la voy a explicar. Es algo que estamos viendo en la iglesia, desgraciadamente en nuestra iglesia. Y esto genera un poco de ¿cómo le podríamos decir? De roce, ¿verdad? Esto incomoda a muchos. Voy a poner un ejemplo. Eh, algunas personas, inclusive sacerdotes, desgraciadamente, están diciendo que los matrimonios vueltos a casar pueden comulgar, ¿verdad? Y que la Amoris Laetitia lo dice
y que ya pueden comulgar y eso es una falsa misericordia, es una misericordia falsa. ¿Mm? Porque están precisamente lo que dice la segunda frase, el pecado no son absolutos que ofenden a Dios, sino que son relativamente aceptables si examinamos sus causas, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros somos los que decimos que es pecado y que no. Imagínese usted. Ahora resulta que entonces tenemos la potestad de decir que es pecado y que no. Pecado, es un absoluto, hermanos. Pero resulta que hay algunos que, en nombre de una falsa misericordia, dicen, no, es que hay que examinar las causas, hay que examinarlas. Entonces resulta que esta persona pues está conviviendo con otra persona que no es su pareja, su matrimonio es válido, no es nulo, pero bueno, él es una persona de Dios. Vea, él es más cristiano que muchos que están casados. Ojo, y esto estoy seguro que muchos lo han escuchado. Y entonces, ¿por qué no va a comulgar? O sea, ¿verdad? Y es que, vamos a ver, ok, ¿es una persona de Dios? Genial. ¿Que es más cristiano que muchos matrimonios sacramentales? Probablemente, pero hay muchos matrimonios sacramentales que son muy, muy cristianos también. Entonces, eso no. Y, ay, ¿por qué no va a comulgar? ¿Por qué no va a comulgar? Porque hay un pecado de adulterio, punto. Esa es la verdad. Hay un pecado de adulterio. ¿Eh? No, pero es que si examinamos sus causas, entonces resulta que fue que la persona lo dejó y es que ella tenía... No. Hay un pecado de adulterio. Es un absoluto. No puede comulgar. Porque la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 23 y siguientes de 1 de Corintios dice que quien coma y beba indignamente el cuerpo de Cristo come y bebe su propia condenación. Entonces, más bien el impedirles o el decirles a esas personas que no comulguen es un acto de misericordia, pero una verdadera misericordia. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere que se condenen. Si comen indignamente el cuerpo de Cristo, comen su propia condenación, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo? Protegiendo a esas personas para que no profanen el cuerpo de Cristo. Es así de sencillo. Ahora, pero aquel otro de ahí está casado, pero de ahí le da vuelta a la mujer a cada rato y se va a comulgar, pues él está haciendo igual de mal. ¿No? O sea, no podemos utilizar una falacia de asociación en donde diga, bueno, es que como ese lo hace, entonces, y ese peca más que yo, entonces yo también lo hago, porque yo de por sí, aquí estoy en la iglesia, estoy sirviendo, soy bueno. Ese no. No, pero vamos a ver, las personas con pecados mortales no pueden comulgar, punto, cualquiera que sea. Es claro que muchas personas comulgan y no sabemos cómo está su alma, y muchos tal vez comulgan con pecado mortal. Sí, es que tampoco podemos no tenemos un detector de pecados mortales para que se encienda la lucita roja y el Padre no le dé comulgar a alguna persona. O sea, no podemos. Entonces, pues evidentemente habrá personas que hacen eso y pues se rendirán cuentas a Dios. Pero tampoco podemos nosotros determinar que un pecado, que claramente es pecado como adulterio, no, pero es que analicemos dependiendo de las circunstancias y entonces lo minimizamos, entonces no es pecado. No, así no funciona, así no funciona. Es pecado, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata ese pecado? ¿Cómo ayudarle a esas personas para que bueno, puedan seguir a la iglesia porque no es que están fuera, sino cómo pueden servir en la iglesia, cómo pueden ser parte del cuerpo de Cristo, pero no comulgar? Eso es otra cosa, ¿verdad? Y ese es el otro extremo al que Amoris Laetitia habla. Ahí sí, Amoris Laetitia, esta exhortación del Papa, la alegría del amor, ahí sí claramente el Papa dice, hey, un momento. O sea, hay personas dentro de la iglesia, líderes de grupos, que se creen más santos que la Virgen María. Y entonces andan señalando a aquel y al otro, ¿verdad? Y dicen, no, es que ustedes son matrimonio de casar, ustedes no pueden servir en la iglesia. Pero por Dios, ¿quién te ha hecho juez? ¿Quién te ha hecho Dios para que digas semejante barbaridad? ¿Sí me explico? Entonces, no es que esas personas no puedan servir a la iglesia. Pues claro que pueden servir.
Claro que forman parte de la iglesia, claro que forman parte del cuerpo de la iglesia. Tienen mucho que aportar. Esas personas en situación irregular tienen muchísimo que servir en la iglesia. ¿Mm? Y no se les puede cerrar las puertas, porque estaríamos siendo anticristianos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que la iglesia es un hospital de pecadores? Pues eso es la iglesia, ¿no? Y yo no puedo señalar al otro porque yo también tengo pecados. Y tal vez peores, solo que yo los escondo. Él los tiene públicos, yo los escondo. ¿Verdad? Pero al final somos un par de pecadores los dos. Entonces, no podemos señalar al otro y decir, usted no puede servir en la iglesia porque usted, no, no, no. Eso es una soberbia enorme y totalmente anticristiano. Entonces, no es irse a ese extremo. Claro, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestras situaciones. ¿Eh? Pero evidentemente, yo tengo un pecado mortal, yo voy y me confieso y voy a comulgar. Porque una persona vuelta a casa no puede hacer lo mismo. Porque cuando usted se confiesa, tiene que haber un acto de enmienda de que usted no va a volver a pecar. Pero evidentemente la persona vuelta a casar lo va a hacer de nuevo por cuanto está conviviendo con esta persona. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad. Es así, ¿verdad? Y hemos querido y se ha querido tapar, y ahora vamos a poner unos ejemplos más adelante, cómo se ha querido tapar con falsa misericordia y desgraciadamente personas y sacerdotes dentro de la iglesia que lo han hecho. La sociedad ha llegado a la cima de la corrupción, por eso llama bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Bueno, yo creo que eso lo vemos todos los días, ¿no? Ahora ya no se sabe qué es bueno y qué es malo. Estamos en una ensalada terrible, una ensalada moral, le digo yo, una ensalada moral en la que de ya nuestros hijos no saben qué es malo y qué es bueno. A veces hay cosas que nos escandalizan y dicen, pero ¿cómo hizo eso? ¿Sí? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Verdad? Le dicen a uno. No, no, sí tiene de malo. Es terrible. ¿Mm? Pero bueno, hoy nuestros hijos están en ese dilema, en una sociedad light, en una sociedad licuada, donde los mensajes que se dan es eso, ¿no? Esa confusión entre lo bueno y lo malo. La misericordia falsa es una disculpa para desobedecer bajo un pretexto aparentemente bueno. Esa creo que es la mejor definición de lo que es una falsa misericordia. Queremos saber qué es una falsa misericordia, es eso, el punto 5. Es una disculpa para desobedecer bajo un pretexto aparentemente bueno. Entonces, vamos, era una mentirita blanca, ¿no? Dije una mentira, pero es una mentira blanca, ¿no? Bueno, no existe mentira blanca. Mentira es mentira. ¿Mm? Entonces, hay cosas morales que son muy graves, que utilizamos la falsa misericordia, como hay otras cosas pequeñas, tal vez era una mentirilla que no tenía mucho impacto, pero es mentira al fin, pecaste. No, no, pero era una mentira blanca, era para no causar daño. ¿Eh? Es una disculpa para desobedecer bajo un pretexto aparentemente bueno. Es que no quería lastimarlo, entonces le dije una mentira para no lastimarlo. Una mentirita blanca, no existen mentiras blancas. Mentira es mentira. ¿Mm? Aunque quieras hacerlo ver como que fue algo bueno. Pero eso es la falsa misericordia que cada vez está más insertada en nuestra iglesia. ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, como les decía, en la iglesia de San Juan, capítulo 8, versículo 1 y siguientes, que le dice a la adúltera, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? No están. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Una vez estaba hablando con un diácono, o un diácono de la iglesia, hermanos, vieran qué difícil. Y estaba hablando con él poco aquí sobre la fe y demás, en un grupo católico que estábamos. Evidentemente me salí. Pero él llegaba y decía, y entonces dentro de la discusión que teníamos, me sacó esta cita. Y me decía, pero el Señor dice a la adúltera, vete y no peques, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Entonces yo le decía, sí, pero hermano, termínelo, termínelo. ¿Qué dice? Vete y no peques más, ¿verdad? Entonces él, tratando de confundir, porque vean lo grave, y tratando aparentemente de hacer algo bueno, pero está disculpando algo que no está bien, me decía, pero es que ya estás haciendo un absolutismo. Absolutismo es que
según lo que él me está dando a entender ahí, es que jamás uno no va a volver a pecar. O sea, que el Señor se lo dijo, pero se lo dijo para que ella recapacitara, para que entendiera, pero es que es un absolutismo, o sea, obviamente vas a volver a pecar. Como Betty, no peques más, obviamente el Señor sabía que ella iba a pecar. Pero eso es tergiversar la palabra y es algo serio. El Señor le está hablando de cuál pecado, del pecado de adulterio, porque ese era el pecado porque lo iban a condenar. El Señor le está diciendo a ella, vete y no vuelvas a ser adúltera. Eso es, vete y no peques más, que no vuelva a cometer ese pecado, ese. Pues evidentemente esa mujer se va a levantar de ahí, se va a ir y algún otro pecado va a cometer, porque todos pecamos, ¿no? Seguro va a mentir, seguro, qué sé yo, no sé, ¿qué podrá hacer esa mujer? Le va a hablar mal a alguien que se la ofendió por su vida pasada, entonces ella se va a enojar y la va a ofender. Yo no sé qué hizo ella después, pero el punto es que el Señor lo que claramente le decía es que ese pecado en particular no lo volviera a cometer, ese. A eso es a lo que se refiere. No son absolutismos. ¿Qué ha pasado en la iglesia? Vean qué serio está el asunto. El ejemplo lo tenemos en España. Estaba la Constitución Política Española en el 78, donde que poco a poco se fue formando, hubo una ley del divorcio, luego viene la ley del aborto, viene un adoctrinamiento estatal vía ideología de género, y actualmente, pues entonces ya está llegando a la eutanasia. Y este es un proceso cíclico, un proceso que se repite en todas las partes del mundo donde esta ideología de género y todo esto va avanzando, ¿no? Costa Rica no se escapa de esto, hermanos. Costa Rica no se escapa de esto. Costa Rica hoy estamos luchando contra el aborto, por ejemplo. Bueno, recordemos que si eso pasa, es cualquier momento viene la eutanasia, ¿no? Y entonces ya cualquiera que pueda morir lo matamos porque, o si no puede hablar, pero yo puedo hablar por él y no, ya no quiero que sufra y lo matamos. ¿Verdad? Entonces ya nos convertimos en el dueño de la vida de otros, inclusive. Entonces, es una realidad lo que está sucediendo y tenemos que tener cuidado en Costa Rica. Vean qué interesante, esto es lo que hablábamos sobre la falsa misericordia. El cardenal Casper decía lo siguiente. El cardenal Casper fue la persona que, digamos, como decimos en Costa Rica, alborotó el panal, ¿no? Con respecto a esto de los matrimonios vueltos a casar para que comulguen. Él fue el que alborotó el panal, digamos. El cardenal Casper dice lo siguiente. Cuando alguien se casa una vez y luego se vuelve a casar, se arrepiente del fracaso de su primer matrimonio. Y si no puede volver a ese matrimonio y si no puede abandonar sin gran daño las responsabilidades del segundo matrimonio, vean aquí que está justificando. Vean qué lindo se oye, porque se oye muy bonito. Y se hace lo mejor que pueda para vivir las posibilidades del segundo matrimonio sobre la base de la fe y criar a los hijos en la fe. Y si tiene el deseo de recibir los sacramentos como fuente de fortaleza en su situación, el cardenal Casper dijo entonces que debemos o podríamos negarle, luego de un periodo de una nueva orientación, el sacramento de la penitencia y luego la comunión. ¿Mm? Si vemos esta frase, aparentemente se oye muy bonito, muy bonito, hermanos. Pero vamos a ver, el adulterio, el pecado del adulterio no tiene grados, es pecado, punto. Y no lo inventé yo, porque si yo lo hubiera inventado, tal vez yo lo quito, porque me convenga o no me convenga, no sé, porque así somos. Lo inventó el Señor. Y lo podemos ver en 1 Corintios 7:10. Entonces, ahí podemos ver donde Pablo dice, esto lo ordena no yo, sino el Señor, hasta lo aclara. Que la persona que se separe no vuelva a casarse y se quiere volver, que sea con su esposo. Punto. 1 Corintios 7:10 y siguientes, ahí lo pueden ver ustedes. Y San Pablo dice, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Esa cita bíblica no la podemos cambiar, es palabra de Dios. Entonces, todo lo que pueda decir el cardenal Casper
aunque suene muy bonito, está contrario a la palabra de Dios. Así de sencillo. Si alguien se casa y vuelve a casarse y se arrepiente del fracaso, bueno, pues está bien que se arrepienta del fracaso de su primer matrimonio, está bien. Se arrepiente, tal vez hizo algo mal él, tal vez no fue víctima. Bueno, pues, ¿verdad? Y no puede volver a ese matrimonio, y probablemente que no, porque la persona con la que estaba se volvió agresor, me estaba maltratando. Sí, no puede volver, claro que no, no vuelva. La iglesia dice, usted puede separarse, claro que sí. Ya eso lo vimos en el tema del matrimonio. Y si no puede abandonar sin gran daño las responsabilidades del segundo matrimonio, claro, probablemente el segundo matrimonio ya tiene hijos, como dice ahí. Entonces no va a decir, bueno, entonces me separo del segundo matrimonio y entonces causo ya el daño que causé en mi primer matrimonio, ojalá, y tal vez con hijos, lo voy a causar en el segundo porque por cuestiones de fe. Entonces voy a lastimar a mis hijos. No se separe, está bien, ¿verdad? Siga su segundo matrimonio y lo vive cristianamente fenomenal, pero no puede comulgar, punto. Todo lo que dice el cardenal Casper está contrario a 1 Corintios 7:10, así de sencillo. Confrontamos lo que dice Casper a la palabra, no puede, aunque suene lindo, ¿sí me explico? Podrá sonar muy lindo, podrá sonar muy misericordioso, pero es una falsa misericordia. ¿Eh? Es así de sencillo. Ahora, hay casos debidamente orientados pastoralmente, hay casos de parejas que viven juntos, pero como amigos, es decir, sin tener relaciones sexuales. Bueno, en esos casos ambos pueden comulgar, porque no están conviviendo, no están como pareja, y pueden estar conviviendo, sí, pero sin relaciones sexuales. Bueno, en ese caso pueden comulgar, ¿no? Bajo una verdadera guía espiritual, bajo un verdadero guía pastoral y demás. Pero bueno, ya esos son casos que la iglesia tratará. Pero si usted está en una relación de pareja activa, seria, comprometida, en esa realidad no puede comulgar, aun y cuando el cardenal Casper hable muy bonito. La enseñanza católica sobre la atracción del mismo sexo, cuando dice que es objetivamente desordenada, ¿verdad? Que lo que decía es cruel y debe ser modificada. Vean que este es el padre James Martin, que es un sacerdote que ha traído, perdonando la expresión, y yo sé que está grabando, pero este padre ha traído una confusión enorme en la iglesia, que el Señor de verdad tenga misericordia de él, pero la verdadera misericordia con él. Porque este padre está generando una confusión enorme en la iglesia con respecto a la enseñanza de la homosexualidad. Está bien que hay que acogerlos y amarlos, pero volvemos a lo mismo. Lo que decía San Agustín, ¿no? No se puede, en el nombre del amor, ¿verdad? Impedir la verdad. No se puede. Y ojo lo que dice James Martin, ¿verdad? Y él dice que eso que dice el catecismo, de que es objetivamente desordenado, debe ser modificado. Ahora él es dueño de la iglesia. Entonces él dice que el catecismo está mal. ¿Mm? Entonces, para que veamos la seriedad de esta situación. Misericordia, una explicación desde la óptica de la iglesia, ¿no? Esto es muy hermoso, hermanos. Aquí hay que entender una cosa. Vamos a ver. No tenemos que olvidar que la Biblia tiene dos testamentos. Dos testamentos. En el Antiguo Testamento tenemos a un Dios juez. Tenemos a un Dios que es el Señor. ¿Ok? Un Dios juez, un Dios que es el Señor. No hay dioses fuera de mí, dice el Señor. Yo soy el único Dios. Yo soy el que soy. Le manda a los mandamientos por medio de Moisés al pueblo. Es un Señor, es el Señor. Él se muestra como Dios, como el único Dios, ¿no? Y es un juez también. Es el único juez. En el Nuevo Testamento nos habla un poco más de ese Dios cercano con Jesucristo que se entrega a nosotros por morir por nosotros, que nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos, ¿verdad? Y se habla un poco más del amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que siempre la ha tenido. Pero bueno, con Jesucristo lo logramos entender más
cuando Él se entrega totalmente por nosotros en la cruz, ¿no? Pero, como les decía, ha pasado que nos hemos enfocado en el Nuevo Testamento. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y nos hemos olvidado que Él también es juez y que Él es el Señor. Entonces, no podemos manejar a Dios como nosotros queramos y decir que Dios es amor y olvidarnos que es juez, porque si no estaríamos creando un Dios siervo, un Dios que hace lo que yo diga, una persona alcahueta, que no importa lo que usted haga. No, Él no es siervo, Él es el Señor, Él es juez, Él es justicia también. Y no podemos olvidar eso, ¿verdad? Es como nosotros como papás, y nosotros como papás en algunas ocasiones tenemos que castigar a nuestros hijos, tenemos que hablarles fuerte, ¿no? Hay que sancionarlos, hay que castigarlos, hay que llamarles la atención cuando son desobedientes. Bueno, Dios Padre es igual. Él es un juez también. Él es el Señor y hay que hablarle a Él como el Señor que es. Papito, con amor, papito. ¿Mm? Papito, ayúdame. Me he equivocado. Vean que tanto es así que nuestros hermanos no católicos cometen un error al hablar del Señor y decir, yo declaro en el nombre del Señor sanidad, y lo convierten como si Dios fuera un siervo que hace lo que usted diga, ¿no? Yo declaro en el nombre del Señor que esta persona va a ser sana, pero ¿quién te ha dicho que puedes declarar eso? El único que sabe si va a ser sana o no es la voluntad de Dios, yo no sé, y tú tampoco. Y todo esto es parte de esa misericordia confundida que tenemos de Dios, en la que prácticamente a veces lo convertimos en nuestro siervo. Y entonces yo declaro, no declaro nada. El mismo Jesús nos enseñó, antes de ser crucificado, ¿m? El, orándole al Padre, ¿qué es lo que decía? Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos enseñó, así es como hay que orarle al Señor, así es como hay que pedirle a Dios. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es tu voluntad que esta persona se sane, por favor, si es tu voluntad que se sane. Ahí sí, porque eres tú el siervo inútil, eres tú y Él es el Señor. Entonces, esa es la forma. Pero yo declaro que va a estar sana. No. Así no se guía. Así no es. Entonces, para que veamos un poco ese error, ¿verdad? Recordemos Mateo 7:21 que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, vamos a ver, cuidado con la falsa misericordia. Aquí tenemos un pasaje bíblico que resume un poco todo lo que hemos venido hablando en cuanto a misericordia y justicia, ¿no? Tito capítulo 2, versículo del 11 al 12 dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a los hombres, que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas, y vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí en la carta de Tito, nuevamente San Pablo dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a los hombres, sí. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Es un regalo de Dios la salvación. Pero nos enseña, ¿qué nos enseña? A que renunciemos a la impiedad, a las pasiones mundanas. O sea, si nosotros recibimos el amor de Dios, si nosotros entendemos esta gracia preciosa que el Señor nos regala, renunciamos a la impiedad, a las pasiones mundanas, al pecado, y vamos a vivir con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente. Ahí está ese equilibrio entre misericordia, el Señor nos perdona, el Señor nos ama continuamente, pero justicia. El Señor va a hacer justicia de acuerdo a como tú hayas vivido. ¿Mm? Entonces, vamos a ver. Es algo muy sencillo. Si tú y yo hoy, en este momento, pecamos, el Señor, una milésima de segundo después ya te perdonó. O sea, inmediatamente después de que pecamos, ya el Señor te perdonó.
¿Ok? Ahora, ese perdón es una gracia, o sea, es un regalo. Tú decides si lo tomas o no. Es como si yo tuviera aquí, no sé, las llaves de un carro nuevo y le digo a doña Mari, tome, aquí están las llaves de un carro nuevo. Se lo regalo. Pero usted me dice, ¿no lo quiere? No, no lo quiero. Bueno, yo quería darte el carro nuevo, aquí tengo las llaves, pero tú no lo quisiste. Bueno, está bien. Así es así es el perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte siempre, siempre. Inmediatamente que después que pecaste, ahí está la misericordia de Dios y el perdón. ¿Quieres tomarlo o no? Ya será tu decisión. No, yo no quiero el perdón de Dios. Voy a seguir en mi vida loca. No quiero el perdón de Dios. Es un regalo. Dios no te cobra por ese perdón. Dios no te cobra. Dios no te pide nada a cambio, porque no tenemos nada que darle a Dios. Pero Él dice, toma este regalo. No, yo no lo quiero. Yo quiero seguir mi vida loca. Yo quiero seguir pecando. Quiero seguir pisoteando ese sacrificio en la cruz que hiciste. El Señor dice, está bien. El regalo ahí está. No lo quisiste tomar. Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camino, éticas, valores, moral. La verdad, una única verdad, no hay relativismos. Entonces tenemos un camino, ética, valores, un camino moral que debemos seguir, una única verdad y la vida, que es la felicidad. En esta vida, a pesar de las dificultades, tenemos un Dios que nos promete la vida eterna junto con sus ángeles y sus santos. Y eso es la meta que tenemos que llevar todo cristiano a la vida eterna. Entonces, a pesar de las dificultades de la vida, tenemos siempre la esperanza. El cristiano siempre tiene esa esperanza, ¿no? De una vida eterna. Esto pasará. Este dolor pasará. Este problema financiero pasará. Esta situación con mi hijo pasará. Esta enfermedad pasará. Y si no pasa esta enfermedad y el Señor me llama, estaré en la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Algunas justificaciones para la falsa misericordia que he escuchado y aquí las resumimos. El único que juzga es Dios. Esto pasa mucho, ¿no? Y entre católicos. Usted no me juzga, a mí el único que me juzga es Dios. Bueno, el juzgar no siempre está mal, hermanos. La hipocresía sí. No hacemos un juicio escatológico condenatorio, sino una corrección fraterna. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros no hacemos juicios escatológicos o juicios condenatorios. Ese juicio sí no se puede hacer, solo Dios. Dios es el único juez escatológico, el juez condenatorio, el juez que define el bienestar de su alma. Solo Dios como juez. Pero nuestros juicios o se convierten en correcciones fraternas. Juan 7:24 dice que debemos ser justos, que tenemos que corregir al otro o con juicio justo. Entonces que tenemos que dar un juicio justo al otro. Lo dice Juan 7:24. Vamos a leer, déjeme para buscarlo acá, Gálatas 6:1, porque ese yo creo que es importante que lo leamos. El que tiene la Biblia por ahí lo va buscando también. Y ya les digo, porque este de Gálatas me parece muy importante de verlo. Dice así. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidado que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ojo, si encuentran en otros una falta, podéis corregirle. Sí, claro que podemos corregirlo. ¿Quién dice que no? Entonces, a mí el único que me juzga es Dios. Sí, yo no te estoy condenando, hermano mío. Lo que estoy diciendo es que lo que estás haciendo está mal, según la palabra de Dios, y la palabra me sustenta en que yo puedo hacer eso, ¿no?
usted igual es un pecador, claro, y esto es algo que se critica mucho en la confesión. Aquí tenemos el Evangelio de San Juan y de Mateo, donde habla de que el Señor le dio la potestad a los discípulos y sucesores para perdonar pecados. Muchos dicen, muchos protestantes, ¿no? Hermanos no católicos nos dicen, yo es que yo no, ¿cómo me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo? Bueno, es que la Biblia lo dice. Dios lo vio bien. Ya vimos el tema de la confesión. Eh, Además, suena un poquito a soberbia, ¿no? Es que, ¿cómo va a condenar? ¿Por qué este me va a perdonar a mis pecados, no? Bueno, recordemos que no es el sacerdote, es el Señor por medio de. Pero bueno, suena un poco a soberbia, pero es otro de los excusas que utilizamos para la falsa misericordia. Dios es amor, la iglesia está abierta a todos. Típica de católicos hoy en día. Claro que la iglesia, y esto lo hemos estado viendo hace rato, claro que la iglesia es madre y maestra, claro que la iglesia es para todos los que quieran recibir el mensaje evangélico de Cristo, eso es cierto, pero precisamente como madre nos reprende y nos insiste en cambiar el camino, y ahí les pueden anotar esas citas para que después las puedan revisar. Hechos 3:19, Colosenses 3:5, Santiago 1:21, que hablan sobre esto que estamos hablando. Sí, es la iglesia madre y maestra. Sí está abierta a todos, a que quieran recibir el mensaje de Cristo, pero como madre, las que son mamás y papás, siempre nos reprende y siempre nos insiste cuál es el camino a tomar. Siempre. ¿Ok? Entonces, eso es parte del amor. Como yo te amo, la iglesia como te ama, lo que quiere es que no te pierdas. El pecado es muerte. La iglesia no quiere que mueras. El pecado es alejarse de la gracia de Dios. Lo que la iglesia quiere es que estés cerca de la gracia de Dios. Entonces, evidentemente va a insistir en ese camino que debes seguir. Entonces, ojo, y hay que tener cuidado con estas frases donde justificamos. Bueno, aquí cerraríamos un poco el tema de la falsa misericordia, ¿no? Es un tema un poquito más corto, pero un tema muy importante, hermanos, porque, como les digo, está arraigándose mucho en la iglesia, esta realidad con ciertas mentiras que suenan lindas, muy bonitas, pero siguen siendo mentiras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño juego aquí antes de irnos, dado que como este tema es un poquito más corto, entonces pues vamos a repasar un poco lo aprendido, hermanos. Entonces, déjenme para ver. Vamos a ver. Tengo aquí. Ok. Falsa misericordia. Entonces vamos con la primera pregunta. Ahí me dicen el nombre y la respuesta. Si pusieron atención, pueden responderlas. ¿En cuál cita bíblica se menciona la frase Dios es amor? Primera de Juan 4:8, Juan 20:21, Juan 8:13. ¿Perdón? Primera de Juan 4:8. Hecha. ¿Qué es la misericordia? Aceptar la realidad del otro sin exigencias y aceptando todo, compadecerse de los sufrimientos y miserias de nosotros, sus criaturas, construir las exigencias del otro, consentir las exigencias del otro. Compadecerse de los sufrimientos y miserias de nosotros, sus criaturas. Exactamente. A ver, alguien más que participe, a ver.
¿Cuál es la cita que menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida? La dije 3 veces en la presentación. Juan 15:13, Juan 14:6 o Juan 8:1. ¿Cuál es la cita que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Se vale buscarla en internet, no importa. Juan 14:6. Juan 14:6, muy bien, hermana, excelente. ¿Se oyen los aplausos? Sí. ¿No se oyen los aplausos? No sé. No. No, es que cada vez que tienen una corriente se aplauden, pero bueno, lástima, no se oyen. Bueno. Bueno, esta no la, bueno, dejémosla ahí porque la cita venía, pero no se las, no se las aclaré, digamos, entonces. Y a ver si la última. Bueno, esa es Colosenses 3:5 también, pero está en la presentación. Les dije que las anotaran, pero no la leímos, entonces no se vale. Voy a dejar de compartir acá. Bien, hermanos, esa sería la presentación de hoy sobre falsa misericordia. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta o algo, tal vez algún testimonio o algo que nos quisiera compartir? Pues encantado nosotros, no sé. Sobre este tema, vamos a ver si el domingo de 8 a 10, igual vamos a abrir el chat para consultas, recordando siempre, como dice Weiler, que obviamente se tiene que haber leído, escuchado el tema para poder pues ver, hacer las consultas, porque si no sería como volver a explicar el tema, ¿verdad? Y es un poco complejo.